Hay personas que sonríen todos los días, pero viven completamente agotadas por dentro. Personas que siguen funcionando, siguen trabajando, siguen produciendo de manera impecable, responden cada mensaje en tiempo récord, cumplen metas corporativas, llenan sus agendas y aparentan frente al mundo que todo está bajo control. Pero cuando el día termina, cuando las luces se apagan y el teléfono finalmente se queda en silencio, su mente nunca descansa. Y lo más peligroso de todo esto, lo verdaderamente alarmante, es que ya se acostumbraron a vivir así. Se acostumbraron al ruido ensordecedor del activismo, a la presión constante de ser perfectos, a vivir acelerados como si la vida fuera una carrera de velocidad sin meta final. Se acostumbraron a dormir con una lista de pensamientos pendientes en la almohada, a despertarse más cansados de lo que se acostaron. Y lo peor, a sentir una culpa paralizante cada vez que intentan detenerse a descansar. La ansiedad moderna no siente luce como una crisis de pánico en una habitación a oscuras. A veces, casi siempre camina entre nosotros disfrazada de una vida perfectamente funcional. Porque hay personas que no están colapsando por fuera, pero se están rompiendo en mil pedazos por dentro. Y formamos parte de una generación que aprendió a normalizar esa autodestrucción silenciosa. Normalizamos responder correos de trabajo mientras cenamos con las personas que amamos. Normalizamos operar en automático bajo un estado de fatiga crónica. Normalizamos despertarnos y decir estoy cansado como si fuera el saludo oficial de nuestros días. Normalizamos la saturación mental, el agotamiento emocional y el vivir huyendo del silencio. Nos enseñaron desde muy niños a optimizar el tiempo, a exprimir cada segundo del reloj para volvernos máquinas eficientes, pero nadie, absolutamente nadie nos enseñó a cuidar el alma. Nos entrenaron para producir más, para correr más rápido, para llenar agendas enteras con compromisos urgentes y para cumplir las expectativas de un sistema obsesionado con el rendimiento. Pero muy pocas personas se detuvieron a enseñarnos cómo vivir en paz. Y ahí radica uno de los problemas más silenciosos y devastadores de nuestra era, que aprendimos las técnicas exactas para sobrevivir en la cultura del esfuerzo, pero olvidamos por completo el diseño original de cómo vivir. Porque puedes tener todas tus responsabilidades al día y aún así experimentar un vacío profundo en el pecho. Puedes alcanzar todas tus metas financieras y profesionales y aún así ser esclavo del ansia. Puedes verte fuerte, inquebrantable y exitosa o exitoso frente a tus seguidores, tus empleados o tu familia y aún así sentirte emocionalmente drenado, sin fuerzas para el día siguiente. Hay personas que llevan tanto tiempo en modo de supervivencia que sus cuerpos ya olvidaron cómo se siente el descanso, ese descanso verdadero. Y no estoy hablando únicamente de la acción biológica de dormir 8 horas por la noche, porque hay cuerpos que se recuestan en una cama y descansan, pero mentes que nunca, absolutamente nunca se apagan. Mentes que viven atrapadas en el futuro, anticipando problemas que no han sucedido, diseñando escenarios imaginarios, construyendo catástrofes potenciales y cargando sobre sus hombros preocupaciones que todavía no existen. Y así, de manera lenta pero implacable, la ansiedad comienza a colonizar y consumir la paz interior. Lo más impactante es que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta del terreno que hemos perdido, porque la ansiedad no siempre llega gritando con fuerza. La mayoría de las veces prefiere susurrar, se sienta al borde de tu cama por las mañanas y te susurra al oído, haz más. No tienes derecho a detenerte. Si descansas hoy te vas a atrasar y perderás el ritmo. Debes resolver la vida de todos. No está permitido fallar. Todos esperan algo grande de ti, no los defraudes.
Y poco a poco, bajo el peso de esos susurros, la mente comienza a operar bajo una presión constante y subterránea, como si siempre hubiera una emergencia invisible que apagar, como si el alma estuviera bajo el agua y nunca pudiera emerger para respirar profundamente. Pero hay algo vital de la cultura del esfuerzo, y eso es lo que no te cuentan. La ansiedad no siempre entra a tu vida por una falta de capacidad o de disciplina. En la gran mayoría de las mujeres y hombres que buscan a Dios, la ansiedad llega por un exceso de carga emocional. Venimos arrastrando e intentando sostener demasiadas placas tectónicas al mismo tiempo. Problemas familiares, expectativas ajenas, responsabilidades laborales, el miedo paralizante al futuro, la presión económica del mes y la necesidad obsesiva de mantener el control absoluto de las circunstancias. Y la ecuación es matemática. Mientras más intentas controlar todo, más ansiedad experimentas porque la mente humana jamás fue diseñada por el Creador para cargar el peso del mundo entero sobre sus hombros. Existe el cansancio de los músculos, ese que se quita con una noche de sueño, pero también existe un cansancio mucho más profundo y peligroso, el cansancio espiritual. Ese estado crítico donde el alma se queda sin oxígeno, donde tus estructuras externas siguen funcionando, tus redes sociales siguen activas, tus negocios siguen facturando, pero por dentro te sientes completamente drenada o drenado, vacío y sin dirección. El problema es que operamos dentro de un sistema económico y social que premia y glorifica el agotamiento. Si estás ocupada las 24 horas del día, el sistema te dice que eres alguien importante. Si nunca te tomas vacaciones ni descansas, la sociedad te etiqueta como alguien sumamente disciplinado y enfocado. Si estás disponible en tu WhatsApp a las 11 de la noche para responder un requerimiento, te aplauden por ser responsable. Pero nadie se atreve a hablar del precio emocional y espiritual de vivir desconectado del diseño divino. Nadie te habla de lo que ocurre cuando pasas meses escuchando el ruido del mundo, pero bloqueando la voz de tu interior. Vivimos hiperconectados hacia afuera, pero completamente desconectados de Dios. Despertamos viviendo notificaciones de extraños en una pantalla, trabajamos con música o podcast de fondo, comemos revisando métricas y nos dormimos con el brillo del teléfono en el rostro. Y en medio de tanta saturación digital, perdemos el norte, perdemos la brújula, porque una mente saturada jamás podrá escuchar con claridad la dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios es radical frente a esto. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, nos enseña un principio de productividad que rompe con el molde del mundo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Presta atención a esto. Trabajar para el Señor no significa vivir agotado para impresionar al mundo. Significa que el origen y el destino de tu esfuerzo es Dios, y Dios no es un capataz egipcio que te exige ladrillos sin darte descanso. Jesús mismo expuso la gran diferencia entre la carga religiosa de las expectativas humanas y la paz de una relación real con Él. En Mateo 11:28 al 30, Él nos hace la invitación de tu alma a un estado buscando desesperadamente. Miren lo que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Sí lo comprendes?
La clave de una vida con propósito no es el esfuerzo desmedido, es la conexión. Cuando estás correctamente conectado a la vid, el fruto de la paz, el propósito y el servicio real nacen de forma orgánica, no por presión, porque conexión es mayor que esfuerzo. Quizás hoy tu gran problema no sea la falta de capacidad de talento o de recursos. Quizás tu verdadero problema es el exceso de ruido. Ruido mental que te juzga, ruido emocional que te debilita, ruido digital que te distrae y ruido externo que te presiona a ser alguien que Dios no te pidió que fueras. Vivimos tan ocupados intentando sobrevivir y encajar que olvidamos cómo vivir con intención y de acuerdo al propósito de Dios. La paz verdadera nunca va a nacer de tu capacidad para controlar las circunstancias externas o los mercados financieros. La paz verdadera nace cuando aprendes a descansar interiormente en la soberanía de Dios. Hay personas que tienen las cuentas bancarias llenas, pero el alma en quiebra. Tienen logros monumentales que mostrar en LinkedIn, por ejemplo, pero no tienen calma al conseguir el sueño. Tienen una productividad envidiable, pero carecen de una dirección eterna. Y la productividad sin propósito bíblico es un arma de destrucción masiva para la salud mental. Puede llenar tu agenda de lunes a sábado, ganar premios y aplausos y aún así sentir un vacío que ningún logro humano puede llenar. Porque no todo lo urgente en tu negocio es importante para tu eternidad. Y no todo lo que realmente importa hace ruido en las redes sociales. Por eso hoy te hago un llamado a la honestidad radical. Detente, detente a respirar, detenerte a evaluar cómo está verdaderamente tu alma en este instante. No tengas miedo del silencio. El silencio no es tu enemigo. El silencio es el escenario donde Dios revela lo que llevamos años intentando ignorar detrás del activismo. Tu valor como mujer o como hombre de Dios jamás ha dependido de cuánto produces en un día, ni de qué tan ocupada está tu agenda, ni de vivir al borde del colapso. Descansar en Dios no es una muestra de debilidad, es el acto de fe más puro de un cristiano, porque demuestra que confías más en el control de tu Padre que en tus propias manos. Poner límites no es egoísmo, es mayordomía de tu tiempo espiritual. Desconectarte del ruido del mundo un momento no es fracasar, es la única garantía para no perder la cordura en esta generación acelerada. Si sientes que has estado operando en modo supervivencia, si tu mente nunca se apaga y el cansancio espiritual te está ganando la batalla, quiero invitarte a dar el primer paso hacia una fe que transforma tu lunes. He creado un espacio exclusivo, un refugio de fe cotidiana fuera de los algoritmos y el ruido de las redes sociales. Nuestra comunidad privada en Telegram, un lugar diseñado para hombres y mujeres que al final, o al igual que tú, buscan activar su productividad desde el propósito bíblico y la paz de Dios. Allí comparto microtalleres prácticos de 3 días completamente gratuitos, audios de mentorías semanales para enfocar tu mente antes de empezar tu jornada laboral y guías de estudio descargables para que construyas una vida con cimientos firmes. No tienes que cargar el peso del mundo sola o solo. Dios ya diseñó una carga ligera para ti. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerda que para Dios eres importante.